Bueno, ¿qué tal todos? ¿Cómo van? Bienvenidos a otro Shot Estelar. Aquí estamos con Juan Diego Soler desde Roma. ¿Qué más, Juan Diego? ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo va todo? Bien. ¿Está debajo de la carpa o dónde está ahora? Seguimos en la carpa, seguimos improvisando herramientas de audio para reducir el eco y para que Ignacio, que es nuestro editor de audio, pues le quede menos difícil quitar los ecos. Es difícil tener un estudio de podcast y una niña de 2 años al tiempo, entonces, pero pues hacemos lo que podemos y seguimos mejorando. Estamos aquí probando materiales diferentes de superficies, ¿no? Sí, hoy estamos con caja de cartón y cobija, entonces nos pueden contar. El otro día vi el podcast de uno de los candidatos presidenciales y tiene un estudio espectacular, que envidia, y no queda dentro de un closet como el de Ira Glass o como el de los grandes podcasters en Estados Unidos. Entonces es aún más profesional, pero bueno, seguimos aquí con Shots de Ciencia. Y poco a poco ya llegaremos, Juan Diego. Sí, ya llegaremos. Pues Esteban, le tengo una noticia interesante. Hay varias noticias de ciencia esta semana. Le puedo contar, por ejemplo, resulta que publicaron el mapa más detallado de la emisión de ondas de radio hacia el centro de la galaxia, que es un mapa absolutamente espectacular, que si no lo han visto tienen que echarle un ojo. Por ahí ayer también salió la noticia de un agujero negro que anda desnudo y que anda por ahí deambulando por la galaxia, y es uno de esos ejemplos como las agencias de noticias muchas veces se pegan de resultados controversiales, porque este es un resultado que no tiene revisión de pares, simplemente los autores lo pusieron ahí y entonces es bien controversial. Y bueno, otras noticias de astronomía, pero usted dirá de qué charlamos hoy. Pues hablemos del centro, no el de Bogotá, el de nuestra galaxia. Ese centro de la galaxia ha dado mucho de qué hablar en estos años, pues porque de eso trató el Nobel de Física del año pasado. Andrea Ghez y Reinhard Genzel, ellos se ganaron el premio Nobel por la descripción del agujero negro supermasivo que existe en el medio de la galaxia. Resulta que en el medio de nuestra galaxia hay un objeto que tiene millones de veces la masa del Sol, que está haciendo que las órbitas de las estrellas que están cerquita a él sean muy rápidas y sean muy inclinadas, y así es que derivamos pues esa masa. Ellos hicieron eso en luz de infrarrojo, que es la que logra penetrar pues la cantidad de materia que hay hacia el centro de la galaxia. Es como si cuando uno viviera al centro de la galaxia siempre ve un día nublado, simplemente porque hay mucha materia, hay muchas nubes de polvo y gas. Sí, eso yo le iba a decir. En esas fotos del cielo de la Vía Láctea, pues uno ve un pocotón de cosas como de nube, como de estrellas, pero así como ver, uno lo estamos viendo de lado, ¿no? Exactamente, la estamos viendo de lado. Es como vivir en un plato y ver a través del borde del plato. Entonces, obviamente esto no es un objeto sólido, pero sí es una nube. En últimas vivimos en una nube de gas y polvo, y pues mientras más materia hay, pues es más difícil ver a través de eso. De hecho, esas nubes que se ven en la Vía Láctea, como esos huecos en los que no hay estrellas, tienen nombres en algunas culturas. Por ejemplo, los aborígenes australianos les tienen nombres. El más bonito de esos es el emú, que es ese pariente de las antípodas del avestruz. Hay un pedazo que se llama el emú. Los europeos lo llamaron el saco de carbón. Es un objeto que se ve solamente en el hemisferio sur. Se ve como si fuera un hueco en la galaxia, pero el centro de la galaxia también se ve así. No se puede avanzar mucho en distancia. Cuando se calculan las distancias de las estrellas en paralaje, es muy difícil avanzar en ondas de luz visible, pues porque hay mucha materia hacia el centro de la galaxia. Ok, o sea, entonces con la luz que nosotros vemos no podemos ver el centro, lo que hay en el centro, ¿cierto? Exactamente. Entonces, pues se utiliza la luz en infrarrojo para ver las estrellas que están hacia allá, y se pueden utilizar otras formas de luz, rayos X, y en este caso esa observación se hizo en ondas de radio. Son ondas en frecuencias cercanas a las de la telefonía celular. De hecho, son ondas de radiofrecuencia las que contaminan muchas de esas observaciones, pero fue hecha, si le pregunto en un cóctel, Esteban, usted que va a sus cócteles de astrofísicos, fue hecha a 1.4 gigahercios, es decir, como unas 1000 veces la frecuencia de la luz que se utiliza para transmitir el FM en radio. Sí, yo me acuerdo, radioactiva 97.9 megahertz, ¿es que es? Exactamente. Esto es un orden, son 3 órdenes de magnitud más abajo. Entonces son megahercios, son 10 a la 6 hercios, o sea, 10 a la 6 o 1 millón de pulsos por segundo. Aquí estamos hablando de gigahercios, entonces son 100.000
millones de pulsos por segundo. Esa es la frecuencia en la cual está oscilando la onda electromagnética que produce este tipo de luz. Wow. Ese tipo de luz penetra muy bien la atmósfera de la Tierra. No hay necesidad de hacer telescopios espaciales para observarla, aunque por ahí hay gente que quiere poner telescopios en esas frecuencias en la Luna, pues porque tiene menos interferencia de ondas de radio. Entonces, por ejemplo, hay proyectos chinos para poner un radiotelescopio en la cara oculta de la Luna, para así blindar casi que toda la radiación que viene en forma de ondas electromagnéticas que proviene de la Tierra con la Luna, y poder ver pues señales mucho más tenues. Pero bueno, volvamos a la imagen del centro galáctico. Entonces, no es lo que uno se imagina. O sea, realmente es una nube. No es una sola nube, sino es una sucesión de nubes y rayones, y parece más como una pintura de Cy Twombly o de Joan Miró o de cualquier artista moderno, pues porque está hecha de un montón de rayones y nubes. Y creo que se va a convertir en una de las imágenes clásicas de la astronomía, y si no la han visto, pues se la dejamos en los links del episodio. Sí, ahí va a estar abajo, aquí en los recursos y referencias. Vamos a dejarles la imagen. Entonces, ¿cuál es la trascendencia de esta nueva foto? Imagen. Resulta que lo que uno aprende en ondas de radio es cómo se está organizando la materia que está ionizada, es decir, la materia que no es neutra. Eso es bien interesante porque son la mayoría la emisión de electrones y protones, y en últimas eso le está dando como otro aspecto de la historia de lo que está sucediendo ahí. Lo que se ve en la imagen, por ejemplo, se ven como unas manchas que parecen crisantemos, parecen como flores que se están expandiendo, y esas corresponden a explosiones de supernovas. El centro de la galaxia es un sitio muy particular porque la cantidad de gas y la presión que existe sobre ese gas son mucho más altas que en el resto de la galaxia. Es decir, es un ambiente terriblemente extremo. Pero a pesar de que la presión, es decir, la fuerza que se ejerce sobre pedacitos de gas ahí es mucho más alta, pues ese gas no está colapsando para formar estrellas. Es raro. El centro de la galaxia no forma tantas estrellas comparada con la cantidad de materia que tiene. O sea, uno esperaría que formara más estrellas. Exactamente. Simplemente tiene más materia prima, debería formar más estrellas. Más masa, pues produce más arepas. En este caso, más masa no produce más arepas, sino pues un montón de efectos extraños, y está relacionado. O sea, el problema es del cocinero. El problema es del cocinero. El problema es de los efectos extraños que existen ahí. La presión es mucho más alta, el campo magnético es mucho más alto, y también está la influencia del agujero negro supermasivo. Los agujeros negros tienen mala fama, Esteban, porque la gente cuando piensa en el agujero negro piensa que toda la materia pues se va a ir por el agujero y hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces lo piensan como si fuera una aspiradora que está acabando con todo, y en últimas esa imagen pues primero es muy destructiva. Es cierto que un agujero negro es un lugar muy destructivo, pero tiene un diámetro, tiene un tamaño, y la materia que está ahí pues sí está dominada por la caída hacia ese pozo de potencial gravitacional que es el agujero negro, como si fuera un sifón, y eso acelera la materia, como efectivamente cuando un sifón comienza a desaguar una bañera, pues se comienzan a crear esos movimientos circulares. Bueno, esto también está pasando en el centro de la galaxia. Hay una cantidad de gas y materia que está en movimientos circulares, y eso emite una gran cantidad de radiación. Pero los alrededores del agujero negro también pues están dominados por unas dinámicas tremendas del gas. El gas se está moviendo en unas órbitas balísticas, es decir, órbitas como si estuviera cayendo en caída libre alrededor del centro de la galaxia, y eso forma como unos carriles de gas y de polvo que son tremendamente interesantes. Y esos no los podemos ver en la Vía Láctea porque nosotros no podemos ver la Vía Láctea desde arriba. Esa es una de las preguntas más usuales cuando uno habla de la Vía Láctea, es que la Vía Láctea no la podemos ver desde afuera. No hemos podido salir de la Vía Láctea, no la podemos ver por encima. Las reconstrucciones que tenemos están basadas pues en distancias que obtenemos con paralaje de las estrellas o en el movimiento del gas, y con el efecto Doppler pues inferimos si se está moviendo, si se está alejando de nosotros o se está acercando a nosotros el gas, pero nosotros no tenemos esa visión de las galaxias por fuera. Pero hay otras galaxias, cuando vemos galaxias distintas a la nuestra, en las que vemos realmente esas trazas de polvo y esas órbitas balísticas que forman pues unos objetos tremendamente interesantes que son muy distintos al resto de las galaxias.
El centro de nuestra galaxia, en últimas, es como si fuera un laboratorio de la experiencia extrema del gas. El gas ahí pues está en nuestras órbitas que son mucho más rápidas que el gas en el resto de la galaxia. La galaxia está rotando. En el radio de la galaxia donde estamos nosotros estamos rotando a 220 kilómetros por segundo. Cada segundo que pasa, estamos 220 kilómetros más lejos del lugar en el que estábamos hace un segundo. No lo sentimos pues por la independencia de movimiento, la misma razón por la cual usted no siente que se está moviendo en un tren o en un carro cuando va a velocidad constante. Simplemente cuando acelera o desacelera es que usted siente el movimiento, porque se produce una fuerza. Pero uno no siente realmente, no hay forma de distinguir estar completamente quieto a estar moviéndose a velocidad constante. Oiga, y eso me hace pensar una cosa de referencias, ¿no? Como que si todo se mueve, pero con respecto a que... Y hay un meme muy chistoso que es como un mini cómic que un tipo le dice a su perro: quédate quieto, exactamente ahí donde estás. Y el perro empieza a quedar en el espacio y todo se empieza a alejar y el planeta se va y el perro queda ahí. Me pareció buenísimo. Es un ejemplo perfecto. No sé de dónde lo saco, pero está buenísimo para una clase de física, Esteban, porque es una de las cosas que más cuesta imaginar, el hecho que pues no hay independencia del movimiento. Simplemente por saltar no se va a quedar la Tierra atrás y nosotros vamos a quedar ahí flotando. Y es muy difícil, por ejemplo, con los terraplanistas, esa parte de la conversación, el hecho que la Tierra está rotando y que la Tierra sea esférica, pues es difícil de entender para ellos, precisamente porque no tienen pues esa concepción de la independencia de movimiento. Pero usted puede hacer el experimento: coja un palito o una pelota, láncela hacia arriba con mucha responsabilidad y cuidado en un automóvil en movimiento, y va a ver que si la lanza directamente hacia arriba vuelve a caer en sus manos, a menos que el vehículo en el que vaya esté acelerando o esté frenando. En ese caso pues sí habría una inercia, pero no hay forma de distinguir velocidad constante de velocidad cero. De hecho, velocidad cero es velocidad constante, pero es cero. Entonces nosotros nos estamos moviendo alrededor de este centro de la galaxia. Nosotros estamos a unos 8 kiloparsecs del centro de la galaxia. 8 kiloparsecs es, de nuevo, dato de cóctel, unos 24.000 años luz. Sí, tengo cóctel mañana, de hecho. Estoy anotando aquí todo. Mañana le puede preguntar. Tiene que tener cuidado porque yo soy astrónomo, ¿no? Entonces las barras de error son grandes. Yo multiplico por 3 para pasar de parsecs a años luz. Creo que es un poco menos o un poco más, pero pues bueno, eso después ya lo hace la calculadora, pero el factor de 3 es el que uno se aprende. Entonces, ese centro de la galaxia, que está a 24.000 años luz, que es lejísimo, tiene una gran concentración de materia en ese agujero negro, pues es un laboratorio espectacular para ver la dinámica en otros ambientes, porque resulta que, como en la Tierra, distintos ambientes producen distintos fenómenos. O sea, usted no esperaría que, por ejemplo, que todas las plantas que existen en la selva o en la montaña existan también en el desierto o en el mar. El ambiente importa. En este caso pues es un ejemplo ramplón, pues porque sabemos que los ecosistemas son muy distintos, pero lo mismo sucede en la galaxia. La galaxia tiene un perfil de densidad, es decir, la densidad es mucho más alta en el centro y se va atenuando hacia afuera. Y estoy hablando de materia bariónica, la materia que nos compone a usted y a mí y a todos los oyentes de este podcast. La materia oscura se comporta distinto. La materia oscura sabemos que está por fuera de la galaxia y eso hace que la rotación de la galaxia tenga un perfil particular. Pero esa no la vemos. Pero la materia que vemos, la materia que forma estrellas, esa sí, la mayor parte está en el centro, y mientras más se aleja uno del centro, pues menos materia hay. Y entonces eso hace el centro muy interesante, porque hay un montón de materia y en principio debería formarse muchas estrellas y no sucede. Entonces, parte del juego de la astronomía moderna es preguntarse por qué varía la formación de estrellas en ese lugar donde se suponía deben formarse la mayor parte de las estrellas. Oye, Juan Diego, una pregunta. Yo tengo esta imagen de las galaxias, como las que tienen espirales, y tengo esta idea de que los brazos son como azulosos y el centro es más bien como amarillo naranjoso. ¿Por qué pasa eso? Esa es una excelente pregunta, Esteban, porque está relacionada con cuáles son los colores que vemos y qué significa cada color. Cuando uno ve esas imágenes de otras galaxias, en últimas se está viendo muchas veces los colores que son, o en otras ocasiones pues se reprocesan colores que no podemos ver y se hace un mapeo a frecuencias que sí podemos ver, o si no pues las imágenes fantásticas de la NASA pues no las podríamos ver, serían imágenes oscuras si todo fuera en luz que podemos ver con los ojos.
Serían números en una tabla de Excel. Exactamente. Como eran las imágenes antiguas, cuando uno ve los papers de astronomía en los 40, en los 50, eran números en una tabla, no de Excel, sino en una tabla que alguien hacía a mano. Me imagino los pares mirando eso y diciendo, uff, hermoso. Esteban, la luz azul, la luz que va hacia el violeta y el ultravioleta, está producida por estrellas relativamente jóvenes. Son estrellas masivas. Las estrellas que tienen masas muy grandes son las que tienen superficies más calientes. La emisión térmica, o sea, la luz que se produce simplemente por el hecho de tener una temperatura, pues tiende hacia el azul y hacia el ultravioleta para objetos más calientes. Objetos más fríos pues están en rojo o amarillo o en infrarrojo, pues que ya no vemos nosotros. Entonces uno en azul ve estrellas masivas, estrellas muy masivas. Esas estrellas viven poco, son como James Dean. Las estrellas masivas tienen ciclos de vida muy rápidos, precisamente por tener tanta masa, pues agotan su combustible rapidísimo y se mueren pronto. Entonces por eso los astrónomos, siempre que hablamos de estrellas masivas, hablamos de estrellas jóvenes, porque no existen estrellas masivas viejas, ya se murieron. Entonces las estrellas menos masivas pues emiten en frecuencias más bajas o en luz más amarilla, más roja. Entonces cuando usted ve los brazos de esas galaxias, lo que está viendo son las estrellas jóvenes, esos brazos como en color azul. Ese podría ser el efecto que yo le estoy describiendo. Puede ser que en el centro de esas galaxias no haya estrellas azules, entonces estamos viendo las estrellas azules en los brazos de la galaxia y no en el centro, pero hay que tener cuidado porque puede estar sucediendo otra cosa. Y lo que sucede es, cuando usted ve a través del polvo interestelar, las frecuencias que se atenúan más son las frecuencias que corresponden al azul y al violeta, a las frecuencias más altas. Es como en el atardecer, cuando usted ve el atardecer, cuando usted ve el sol a través de una cantidad de atmósfera mucho más grande que cuando el sol está en el cenit, cuando está en lo más alto del cielo, usted comienza a ver los colores rojos y los colores amarillos que caracterizan el atardecer, precisamente porque los otros colores están siendo atenuados. Entonces cuando usted ve el centro de esas galaxias, puede ser o por un lado que no hay estrellas azules, o que el polvo interestelar está atenuando la luz azul y hace que el centro se vea rojo. Porque el polvo interestelar, si no absorbe toda la luz, pues por lo menos sí la dispersa y puede hacerlas ver rojos. Exacto, como una especie de cielo. Exactamente, se está viendo como un atardecer del centro galáctico. Qué poético. Pues ese es el juego de la astronomía, ese tipo de correcciones. ¿Es ese rojo que estamos viendo rojo de verdad o es rojo por la atenuación del polvo interestelar? Entonces la respuesta es, en la mayoría de los casos, una vez se aplican las correcciones, no hay estrellas azules en el centro de esas galaxias en espiral. ¿Y eso suena extraño o soy yo? No suena extraño, simplemente la mayoría de las nuevas estrellas se están formando pues en lugares lejos de ese centro estelar, de ese centro galáctico, perdón. Entonces pues es perfectamente posible que ese sea como una prueba visual de lo que nosotros inferimos para nuestra propia galaxia, que las estrellas se están formando más que todo a una cierta distancia del centro de la galaxia y no en el centro de la galaxia directamente. Hay galaxias que tienen bracitos, como esas que supongo que usted está mencionando, porque es fácil saber si una galaxia tiene brazos o no, simplemente echándole un ojo, pero las galaxias que tienen brazos en general emiten en luz azul y violeta y de alta frecuencia, porque las galaxias que no tienen esa forma, que son más como si fueran, las llaman elípticas, el nombre específico que le damos los astrónomos son elípticas, pero en últimas eso se refiere a que no tienen una forma definida, pueden ser irregulares o pueden ser simplemente como una concentración que parece una nube esférica. Esas son más rojitas. Entonces se piensa en esas galaxias como galaxias que ya no producen estrellas. Lo único que queda en esas galaxias son estrellas viejitas que emiten en luz roja. Por eso son las galaxias más viejitas, son galaxias rojas. Las galaxias más jóvenes son más azules y son las que tienen brazos en espiral. Entonces esa es parte del juego que nosotros jugamos, de los colores, qué significan y qué correcciones hay que aplicar para aprender de lo que están emitiendo. Oiga, qué chévere eso. Y entonces, volviendo a esta noticia, ¿qué fue lo inusual de este caso? ¿Qué es lo nuevo que pasó? Bueno, esta imagen fue hecha con un radiotelescopio que queda en Sudáfrica, se llama Meerkat, como el animalito. ¿Como los suricatos?
Suricato en español, sí. Meerkat es un arreglo de antenas para intentar imitar lo que un telescopio muy grande de varios kilómetros de diámetro podría ver. Entonces, esto es un programa piloto de lo que va a ser el SKA, el Square Kilometer Array, que va a ser el radiotelescopio más grande del planeta. Es uno de los proyectos más ambiciosos de la astronomía, que en las próximas décadas va a darnos un montón de observaciones muy interesantes de distintos aspectos de nuestra galaxia, de otras galaxias, de la formación de las primeras galaxias. Es el complemento de lo que podemos aprender, por ejemplo, con el telescopio James Webb, porque el telescopio James Webb, por ejemplo, no puede ver la dinámica del gas neutro, no puede ver ese gas antes de que forme las estrellas. Entonces, pues en últimas, no va a resolver todos los problemas solito, aunque es una herramienta fantástica. Entonces, oiga, genial. Pues el James Webb es una maravilla, pero pues hace parte de un arsenal de instrumentos que tenemos pues para observar y entender el cielo en distintas frecuencias. El SKA, y en particular este Meerkat, está demostrando pues que al tener más antenas y producir imágenes en resolución más alta, pues se revelan fenómenos bien interesantes de la dinámica de nuestro propio centro de la galaxia. En esa imagen se revelan pues que sí hay formación de estrellas, o la hubo en el pasado, porque si no, no existirían esas explosiones de supernovas. Esos como crisantemos que se ven en la imagen, pues es lo que quedó de estrellas muy masivas que estallaron, explotaron. Nosotros solamente vemos el remanente, vemos el gas que fue desplazado por esa explosión. Y hay varias de esas. Eso significa que el centro de la galaxia, o alrededor del centro de la galaxia, para ser más específicos, como los 3000 años luz alrededor del centro de nuestra galaxia, sí formaron estrellas alguna vez, probablemente hace cuando el universo tenía la mitad de la edad que tiene ahora, pero ya no está formando estrellas. Es decir, había gas, se estaba formando, probablemente el gas se fue para otro lado, y entonces ya no hay materia prima para formar más estrellas, o simplemente el gas está moviendo tan rápido que ya no puede formar estrellas, y lo único que nos quedan son esos remanentes. Entonces eso es una de las cosas que revela la imagen. La segunda vaina que revela esta imagen, que es absolutamente apasionante porque está muy relacionada con mi trabajo, revela como unos rayones, unos filamentos. Entonces yo uso la palabra filamento como si eso significara... Filamento es como si fuera una manguera, haga de cuenta. El otro día estaba hablando de filamentos con alguien a propósito del libro, y me dijeron, pero es que... ¿Pero usted qué quiere decir con filamentos? Yo, haga de cuenta una manguera. Entonces son como objetos alargados, haga de cuenta una manguera, que están en la dirección vertical, es decir, están saliendo del plano de la galaxia. Si volvemos a la analogía del plato, es como si estuvieran apuntando hacia arriba y hacia abajo del plato. Esos objetos son rarísimos, Esteban, porque primero son muy rectos, y segundo, a través de las observaciones determinamos que tienen campos magnéticos muy fuertes. Es decir, son unos objetos que primero no sabíamos que se podían formar. ¿Pero son filamentos de qué? Son filamentos de campo magnético. Es decir, está el campo magnético apuntando hacia arriba, y alrededor del campo magnético se enredan electrones. Acuérdense que el campo magnético no produce fuerza en la dirección del campo, sino es perpendicular. Y entonces eso hace que los electrones queden atrapados como en unas órbitas en espiral, y lo que nosotros estamos viendo como objetos brillantes en luz de radio, pues son esos electrones que quedan atrapados en un campo magnético bien fuerte, que sigue pues como el eje de esa manguera o de ese filamento. Oye, ¿cuál es la fuente de esos campos magnéticos? Uy, esa es una de las preguntas más jodidas de astronomía moderna, y creo que deberíamos dedicarle un episodio entero. Pero pues para que existan campos magnéticos tienen que haberse derivado pues de campos magnéticos semilla que vienen desde el Big Bang y que fueron amplificados pues por mecanismos de partículas cargadas que se enredan en esos campos magnéticos y lo han amplificado hasta alcanzar los niveles que vemos hoy en la galaxia. Estos ahí son más raros, primero porque es muy raro. Esos objetos así todos verticales, grandes filamentos que tienen 300 años luz de longitud y están apuntando hacia arriba, son muy raros. Entonces, durante las últimas 2 décadas, pues ha sido como un motivo de discusión de dónde salen esos filamentos, y lo más posible es que esos sean el remanente de una erupción de energía y materia producida por el centro de nuestra galaxia. Eso lo vemos en otras galaxias cuando son más jóvenes. La astronomía tiene esa ventaja que si uno ve algo que está muy lejos, pues lo ve más joven, y eso se llama un centro galáctico activo. Entonces es muy posible que lo que estamos nosotros viendo en esos filamentos sea lo que quedó de un momento en que nuestra galaxia fue tremendamente activa formando estrellas, y después mandó un montón de gas hacia arriba. ¡Guas! En una explosión, en lo que se llama un viento galáctico, que posiblemente fue producido por la actividad del núcleo.
ese gas que como un sifón va cayendo en el agujero negro supermasivo, no es agua, no es como el agua de un sifón, sino que tiene sus campos magnéticos y tiene sus interacciones electromagnéticas, y eso significa que uno simplemente no lo puede mandar al agujero negro y ya se perdió y se deshizo de él. No, tiene una reacción, los campos magnéticos hacen que se forme como un efecto de resorte que manda un montón de materia fuera del campo, del plano de la galaxia. Entonces es posible que estemos viendo el remanente de eso, de lo que era el agujero negro supermasivo de la galaxia, pues en una etapa anterior de su desarrollo. Obviamente eso es motivo de controversia. Las observaciones de Meerkat parecen sugerir que ese fue el hecho, pero uno se puede dar cachucha y puede tomarse varias cervezas con los astrofísicos porque todavía no tenemos una prueba contundente que ese haya sido el hecho. Y entonces en esta noticia ¿alcanzaron a tomar la imagen del agujero negro? ¿O pues de los alrededores del agujero negro? El lugar del agujero negro está dentro de la imagen, pero pues es muy chiquito comparado con el tamaño de la imagen. Okay. La imagen cubre más o menos unos 1000 años luz alrededor del agujero negro. De hecho, el agujero negro es una de las trampas. Por si le preguntan a un cóctel, Esteban, el agujero negro no es lo que está en el centro. El agujero negro está más hacia la izquierda, en la región que se llama Sagitario B2. Eso está como hacia el ladito de la imagen. Y lo que se ve es como la vecindad a gran escala. Para ver el agujero negro supermasivo en las trayectorias de esas estrellas, porque acuérdense, los agujeros negros no se ven directamente, hace falta aumentar la resolución por lo menos unas 10.000 veces. Las imágenes que nosotros vemos del agujero negro supermasivo son casi que apenas unos píxeles en la imagen que se difundió. Entonces, eso para que vea pues el tamaño del agujero negro supermasivo. Los agujeros negros no son objetos muy grandes, pues no son como uno se lo imagina, que está cubriendo una gran porción del centro de la galaxia. No, precisamente por ser objetos tan densos, la densidad es muy alta. Eso significa que hay mucha materia concentrada en un lugar muy pequeño. Entonces, el agujero negro supermasivo no se ve ahí, sino se ve el gas que está a su alrededor. Ok, entonces una de las formas que tenemos de saber que hay un agujero negro ahí es que las órbitas de estrellas cerquita eran muy rápidas, ¿no? Así es que sabemos que hay un agujero negro supermasivo. Por la velocidad de la órbita de esas estrellas es que sabemos cuál es su masa, porque ni idea, o sea, cómo se miden masas de objetos en el espacio. Pues bailas, no se puede llevar una balanza. La única forma es viendo la dinámica que tienen, cómo se están moviendo. Y así es que sabemos que existe ese agujero negro supermasivo que está en el centro de la galaxia, que tiene millones de veces la masa de nuestro Sol. Se hizo famoso en todas esas imágenes que salieron hace un par de años. El que parece una dona, pues es simplemente la luz que está alrededor del agujero negro supermasivo. El agujero negro no se ve, precisamente porque es un agujero negro. ¿Es un recorderis de por qué el agujero negro no se ve? Porque tiene tanta masa, tiene tanta materia. Yo hablo de masa y materia porque es como hablamos los astrofísicos. Y alguna vez tuve un estudiante que me decía: profe, usted explica muy bien, pero cuando dice masa yo pienso en arepas. Y yo, sí. Entonces piensa en masa y como materia. Estoy hablando de gas, partículas, helio, hidrógeno, electrones, protones, todo eso es materia. Está tan concentrada en el agujero negro que no pueden escapar. Eso implica que son negros, porque los fotones, las partículas de luz, la forma en que entendemos la luz como partículas, no se pueden escapar de ese lugar en el universo. Obviamente hay gente que se ha leído la breve historia del tiempo de Stephen Hawking y me dice: no, pero hay radiación de Hawking que sí se puede escapar del agujero negro. Sí, pero no es suficiente como para iluminar el agujero negro en todas las frecuencias. No es la luz dominante hacia esas regiones del cielo. Solamente lo podemos ver a través de la luz que emite la materia que está a su alrededor. Ok. Entonces la gravedad es la que es tan fuerte que ni la luz puede escapar, ¿no? Exactamente. O sea, si no tuviera un cohete en la superficie de un agujero negro, hipotéticamente, para poder despegar tendría que ir más rápido que la velocidad de la luz. Ahora estamos hablando de experimentos mentales, que es una de las cosas. El libro de Stephen Hawking es jodidísimo de leer, pero es muy efectivo en esa descripción de ejemplos como el que usted acaba de poner, Esteban, de si uno estuviera en la superficie. Y eso es algo que introdujo Einstein, esos experimentos mentales. Realmente hay un montón de efectos extraños que suceden en la cercanía al horizonte de eventos del agujero negro. El horizonte de eventos es el radio, la distancia al punto central del agujero negro, que se llama singularidad, porque ahí las leyes de la física no funcionan. Es una divergencia en la matemática, no sabemos qué es lo que está sucediendo ahí, pero más allá, en ese borde del horizonte de eventos, es cuando comienzan a haber un montón de efectos muy extraños
Por ejemplo, se habla de la espaguetificación. ¿Ha escuchado alguna vez ese término? Sí, que es como que es tan fuerte la gravedad y varía tanto como de centímetro a centímetro que, digamos, si mi pie estuviera más cerca del agujero negro, se estaría separando más rápido que lo que se separaría mis hombros, entonces me estaría como estirando. Es exactamente eso, es como ese estiramiento por las fuerzas de marea tan tremendas que existen en el agujero negro. Vimos algo de eso en Interestelar, que tiene algunas cosas que son fantásticas, por ejemplo, esas mareas que producirían planetas que existieran alrededor del agujero negro, que pueden existir perfectamente planetas alrededor de un agujero negro. Entonces son esos efectos bien extraños. Hay algo tremendamente desconcertante cuando uno habla de agujeros negros, Esteban, y es el hecho que nosotros asumimos como si fueran ya objetos normales. O sea, para esta generación va a ser una generación que va a crecer sabiendo que hay una imagen de un agujero negro, que probablemente hay agujeros negros supermasivos en otras galaxias, que pueden existir agujeros negros pues en algunos lugares de nuestra Vía Láctea, pero es un objeto en donde las leyes de la física llegan a su límite. Esos son los laboratorios realmente. Si hablamos del centro de la galaxia como un laboratorio pues para nuestras teorías de formación de estrella, realmente los agujeros negros son objetos en los cuales tenemos laboratorios para las leyes de la física, porque las leyes de la física como las conocemos en este momento no funcionan en esa singularidad, y es parte del éxito de Stephen Hawking describiendo esos objetos tan fantásticos. Es el trabajo de Roger Penrose, que fue el otro ganador del premio Nobel el año pasado, perdón, ya hace 2 años. En últimas, por eso los agujeros negros son objetos fascinantes, porque encierran eso como de frontera, ¿no? Que en últimas suena bien escandaloso, ¿no? Ay, se violan las leyes de la física como lo conocemos no funcionan. Bueno, pues hay un montón de fenómenos que antes no entendíamos y ahora sí entendemos. Por ejemplo, el hecho que los objetos cuando se calientan pierdan su magnetismo, o el hecho que el campo magnético de la Tierra esté cambiando. Hay un montón de cosas que implicaban nueva física en algún momento en la historia, y pues la nueva física se encontró y pues tenemos teorías más. Pues nomás el agujero negro antes ni siquiera se sabía. Exacto, ni siquiera se sabía que era posible. Yo creo que no pierdan el sueño por el agujero negro, pierdan sueño por entenderlo, y pues porque es fascinante, y porque es uno de esos lugares en que, como todos los lugares de frontera, ¿no? Como la Antártica, como todos los lugares que hasta ahora estamos descubriendo, otros planetas, los bordes de nuestra galaxia, son lugares en los que estamos aprendiendo pues que nuestras preconcepciones simplemente no son suficientes para describir todo el universo, y sería terriblemente aburrido si así fuera. Es como ese llamado a lo desconocido, ¿no? Como una pequeña como adicción a ir a ese lugar que nadie ha explorado y que uno no sabe qué pasa ahí. Y por eso es que hacemos lo que hacemos, ¿no? Sí. Y por eso se llamó ingenuidad, ¿cómo no? Ingenuity. Ingeniosos. Ingenuity. Siempre confundo con ingenuo porque suena parecido. Es que en últimas somos ingenuos pensar que nos las sabemos todas. Es chévere recordar que existen agujeros negros y lugares donde a lo mejor no nos las sabemos todas. Esteban, ¿le parece si dejamos así por esta semana? Bueno, Juan Diego, pues gracias por este episodio tan despampanante, deslumbrante. Quedé otra vez como con una imagen como de horizonte de eventos, tratando de imaginármelo cómo se ve, cómo se sentiría, y eso. Ahí la cabeza empieza como a... Es difícil pintar en palabras una imagen pues tan impresionante como el agujero negro supermasivo. Entonces pues una invitación a los oyentes de Shots de Ciencia a que le echen un ojo a las imágenes que produjo Meerkat del centro de la galaxia, y pues que sigamos esta conversación en @JuanDiegoSoler en Twitter y en Shots de Ciencia, ¿no, Esteban? Exacto. Sean más curiosos, péguenle una leidita que es un agujero negro, qué pasa ahí, vayan más allá, van a ver que es aún más descrestante. Y conversamos y hablamos de el nivel de descrestamiento que tienen los agujeros negros. Y si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia o comentario, cualquier cosa, por favor escríbanos en los comentarios en SoundCloud o en iTunes, pero también por Twitter, como decía Juan Diego. Y nos vemos en el próximo Shot Estelar. Esteban, feliz día. Chao.